Controlen su respiración. Estiren las piernas, los brazos al costado y cierren los ojos. Eso, y despacio y tranquilos. Acostúmbrense a estar con ustedes, a no tener que ver. No me miren. No dejo de respirar, no tienen que mirarme, tranquila. No dejo de respirar. Habemos negras, negros, que todavía no tenemos en claro que realmente somos negros. Pues cada uno dice, ay, bueno, soy lavadito, soy mulato, bueno, yo no soy tan negra, pero nunca, la mayoría de las veces, nunca dicen soy negra. Busquen por toda la pared, busquen al ritmo de la música, al ritmo de la música. Vamos, Luis David, al ritmo de la música. Como si cada vez que tus manos tocan, produce una percusión, un sonido. A ver, tu cuerpo, todo produce. Hasta aquí está la pared y sus brazos también salen. Hasta aquí está la pared. Muéstrenos aquí también. Pero también soy negro. Soy haciendo más sin más, pero más famoso soy por ser como mi color me describe. Eso es ser siendo dos veces, porque aparte de ser, soy negro. Vivir aquí, cualquiera que uno va en otro lado, dicen que la perimetral es el peor barrio. Yo no lo creo así. Sí, aquí, antes cuando era niño, sí, como que robaban, se metían a las casas, ahora ya no. Ahora más roban es afuera, ya le roban a los que vienen de afuera. Ya por acá adentro no roban. Cuando era niño quemaron a un ladrón también, por acá atrás. Y ahí como que bajó un poco el nivel de los ladrones. Yo decidí hacer el teatro porque desde chiquito mi mamá me preguntaba, yo veía la televisión, veía esos actores que salían en la televisión y mami me preguntaba qué quería hacer. Yo siempre le decía que quería ser actor, que quería salir en la televisión, así. Un personaje bueno, pues, con un personaje que ayuda a la gente, se vea como que está ayudando a la gente. O a la vez un personaje malo para ver cómo la gente mala actúa, la gente mala. Pues. A la vez hacer un personaje de malo. A esa escena salió por lo que hay gente que, los policías mismos, que ven a un negro caminar y, digamos, alguna señora haya llamado que le hayan robado algo, fue un negro. Y al primer negro que lo vean, como lo ven también mochilado, lo cogen y le dicen, yo según era el narrador, que decía que camino por la calle. Camino por la calle. Un policía me detiene, me revisa la mochila. ¿Hay algún problema? Nos han informado que hay un sospechoso merodeando por la zona. Nos han informado que hay un sospechoso merodeando por la zona. Claro, el sospechoso era yo. Hay muchas personas caminando por aquí. Ya sabe, amigo, alguien llamó. Alguien dijo. ¿Qué? Me río. Está muy bien, pero controla. Ayúdenme. Ya sabe, amigo. Ya sabe, amigo. Alguien llamó. Una vez más, vamos, ahora sí. Ya sabe, amigo, alguien llamó, alguien dijo. Sí, bien, pero sin poder. Ya, pero a mí más me gustó cuando yo salgo y digo, ya sabe, amigo, alguien llamó, alguien dijo que hay un sospechoso merodeando por la zona. Y me dicen,
usted es negro. Solamente porque soy negro dice que soy sospechoso y voy a robar. Camina por la calle. Eso está claro. Camina por la calle. Un policía me detiene. Me revisa la mochila. Eso sí. ¿Hay algún problema? ¿Cuál es bueno, ¿hay algún problema? Pregunto. Nos han informado que hay un sospechoso merodeando por la zona. Claro, el sospechoso era yo. ¿Hay muchas personas? Hay muchas personas caminando por aquí. Le dije. Ya sabía. Ya sabe, amigo. Alguien llamó. Alguien llamó. Alguien Alguien dijo dijo que hay un sospechoso. ¿Usted? Usted es negro. ¿Usted? Usted. Es el yo. No, usted. Es sospechoso. Es sospechoso. Usted es negro. Usted es sospechoso. Exacto. ¿Listo? La palabra es... Es una compilación de materiales propuestos por los chicos que estaban trabajando, ¿no? O sea, ellos, al nosotros iniciar el taller, les pedimos que nos cuenten sobre experiencias personales que tuvieran en cuanto a la discriminación. Entonces, a partir de muchísimas, hay muchas, hemos hecho una especie de selección, o sea, ir descartando, ir seleccionando algunas que para nosotros por alguna razón tenían como una potencia escenificable, por un lado, y por otro lado como una pertinencia y una prioridad. Como ven a un negro en la calle piensan que uno es ladrón. No sé, porque en una de las anécdotas sale que hay un señor que va al banco y como era todo negrito así, la cajera le pregunta que cómo se llama, que él va a cambiar un cheque. Estoy en el banco, voy a cambiar un cheque. El cheque es de un valor muy alto. Soy el gerente de mi empresa. De repente la cajera que me atiende me pide un minuto y realiza una llamada a mi celular. Llamaba para comprobar si usted autorizó retirar cierta cantidad de dinero. En el banco hay un señor que tiene un cheque a su nombre. Sí, señorita. Soy el dueño del cheque y soy el dueño del cuente. Ah, bueno. Aquí no es televisión, que uno puede decir corte y se acabó. Si tú haces eso en el escenario, no sé qué puede pasar. Una función es lo menos importante en la vida, una presentación. Todo es el resultado de los ensayos. Aquí es donde realmente es importante. Lo otro es una presentación, sí. Pero esto es lo importante. Vamos, otra vez. Sí, diga. Disculpe, señor, estoy llamando para comprobar si es verdad que usted autorizó retirar cierta cantidad de dinero. Es que en el banco hay un señor que tiene un cheque a su nombre. Sí, señorita. Soy el dueño del cheque, el dueño de la cuenta. Me está llamando a mí, que estoy aquí atrás de usted. Discúlpeme, señor. Creí que. Palabras oportunas para incluir lo que realmente se piensa, lo que realmente se cree. Si un negro entra a un banco, ha de ser porque va a robarlo. Violencia. También ese del banco le sucedió a un amigo. También. Pero ese de ahí que comienza, que dice de, que alto ahí de policía, sí me pasó a mí. Algunas veces se me ha pasado cuando algunas veces voy con mi compañero así a entrenar, un policía viene algunas veces me detiene. Piensa que voy a robar y le digo, no, mi soy yo, no vengo a robar. Me dice, ¿pero qué tú tienes atrás de la mochila? Le digo, tengo mi pupo, le digo yo algunas veces. Tengo mi pupo, voy a ensayar. Pero eso no les gusta a nosotros, que piensan como, porque somos negros, piensan que vamos a robar. Pero no, uno quiere hacer su sueño adelante. Quiere ser futbolista o algo así por la vida. Por eso no es así, algunos negros no somos humildes, pero no somos ladrones. Hey, ¿usted qué hace tarde de la noche aquí? ¿Y usted qué tiene atrás? Contra la pared, dígame. Contra la pared. Dígame, ¿qué tiene aquí? Deme. No sé que le han informado que hay un sospechoso meleando por la zona. ¿Usted qué hace aquí? ¿Cómo mi ropa? ¿Tus papeles? ¿Cómo mi casa? Vamos, adentro, te tengo que llevar. Son vivencias que a cada uno de nosotros nos ha pasado. La vivencia del banco, cuando nosotros intentamos conseguir un trabajo,
uno llama y uno dice, disculpe, estoy llamando por la entrevista de algún trabajo, y dice, sí, venga nomás, siga, sí, en la tarde la entrevistamos. Entonces tú vas y te sientas ahí y te quedan mirando y te miran y te dicen, ah, no, pase usted, pase usted, pase usted, y por último, ay, no, es que ahorita tenemos que ir a almorzar. Bueno, ya, pase usted. Y luego, bueno, aquí decimos, no nos llame, nosotros lo llamamos. O sea, es algo como que no calificaste. Y entonces eso está ahorita proyectándose en la obra. Hay 5 escenas, proyectándose así, la escena del banco, la escena del trabajo, la escena de discriminación. Luisa, no mires para el piso. No miren para el piso, no miren para el piso. Por favor, miren al frente, miren al frente, miren al frente. No saben lo horrible que se ve. Parecen locas. Eso, para que me entiendan, parecen locas, o sea, extraviadas con la mirada. Ahí voy. No, miren al frente. No, nada más eso, ¿ya? Listo. ¿Qué pasa, lo río? Contrólala. Ustedes justo van a llegar hasta la línea, ¿no? Justo cuando marque la tiza, ella va atrás, solo ustedes avanzan. Ellos no, ellos se quedan como a una distancia, ¿no? O sea, después de que ya... No debo considerar ni por un minuto que lo que pasó, pasó porque tenía que pasar. Allí donde los historiadores dicen, la esclavitud se necesitaba porque no habían máquinas. También puede afirmarse que no se necesitaban máquinas porque habían esclavos. Pero, en tal caso, ¿quién es él? ¿Acaso los esclavos necesitaban la esclavitud? Yeah. Bueno. Se trata sobre la discriminación que día a día vivimos los negros. Simplemente por tener un color negro, como dice Ixela, hay veces verde, como sea, somos discriminados y no, hay veces no importan los sentimientos o lo que tenemos las personas adentro, sino que simple y sencillamente por el color de nuestra piel nos discriminan bastante. ¿Eso es verdad? Yo sí lo he vivido. Yo también. Soy, pero también soy negra. Soy así nomás sin más, pero más famosa soy por ser como mi color me describe. Eso es ser siendo 3 veces, porque aparte de ser, soy negra y soy mujer. Es como la historia universal de la negritud a partir de un punto de vista de la cotidianidad de una ciudad o de un barrio. Es muy cotidiano y tal vez muy personal, pero pretendemos que aún siendo personal, eso pueda reflejar experiencias cotidianas de otros. Por ejemplo, una palabra de mi boca negra sirve para decir que mi mano, mis pies y mi boca son del color de mi mirada. Vivo diciendo mi decir y vivo deseando mi andar, porque aparte de ser, soy negro. Soy, pero también soy negro. Soy así nomás sin más, porque más famoso soy por ser como mi color me describe. Eso es siendo 2 veces, porque aparte de ser, soy negro. Y a veces el silencio es mi respuesta, mi porción del habla. Y sin embargo, a veces el silencio es mi respuesta, mi porción del habla. Hay partes de la obra muy emocionantes que nos hacen reír y otras que nos hacen reflexionar en la vida cotidiana. Por ejemplo, la escena que me toca a mí es de una persona que siempre quiere, que trata de decir algo, pero hay muchas personas que lo callan y entonces
Él quiere decirlo, pero no puede porque hay muchas personas que están intentarlo de callar. Entonces nosotros también quisimos que eso se fuera reflejando, porque finalmente son las vivencias de ellos, es lo suyo. Y lo tendrían que ir, no sé, reflexionando, porque es importante para nosotros la reflexión. Más que, el proceso e incluso la culminación de este pequeño proceso en este ejercicio escénico, que algo se hayan preguntado, una pregunta que se hayan hecho, perfecto. Vamos a prepararnos bien, aprender una frase que son muy difíciles, pero como uno es inteligente, uno todo aprende rápido, uno habla bien, uno todo, en el de la obra se dice todo ahí. Ya gracias a Dios me aprendí todo lo que tenía que aprenderme, y más tarde lo tendré que decir allá en público. No, verá que tiene que hacerlo bien entonces. Dice que no se equivoca, vamos a verlo. Vamos a darle. Yo nunca me equivoco, yo nunca. Yo todo lo doy de corazón, lo doy todo ya. Bueno, entonces demuestre. Vamos a darle. Una mirada a la negritud. Es una mirada a mi mano. Una mirada a mi pie. Una mano sirve para lanzar una piedra. Y escribir una idea. Así teniendo en cuenta que mi voz es a la vez mano, pie, palabra y boca. Miro mirando mi mirar, digo diciendo mi decir. Soy, pero también soy negro. Soy así nomás sin más, pero más famoso soy por ser como mi color me describe. Ese ser siendo dos veces, porque aparte de ser, soy negro.